Hola, soy Mario y bienvenidos a Awesome Audio. En este video estaremos hablando sobre conceptos básicos de electricidad. Es importante que hablemos de electricidad, ya que nosotros utilizamos electricidad para captar, reproducir, modificar y almacenar sonido, y pronto estaremos tocando temas que involucran el uso de electricidad. Primero, hablaremos de corriente, voltaje y resistencia. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que viajan a través de un material conductor como un alambre de cobre. Sin embargo, los electrones individuales no recorren distancias largas. El alambre está hecho de átomos, y la corriente se produce cuando un electrón llega a un átomo y entonces el átomo deja libre un electrón. Después, ese electrón llega a un átomo cercano, el cual deja libre otro electrón. Así que la corriente más bien es una reacción en cadena de electrones pasando de un átomo al siguiente. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes, y describe la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en un segundo. Comúnmente, los átomos son eléctricamente neutros. Eso quiere decir que tienen la misma cantidad de protones con carga positiva en su núcleo que electrones con carga negativa en sus capas. Las cargas positivas y negativas se neutralizan entre ellas. Si agregas electrones, el átomo tendrá más electrones que protones, y por lo tanto será un ion cargado negativamente. Si quitas electrones, el átomo tendrá más protones que electrones, y por lo tanto será un ion cargado positivamente. Solo se pueden agregar y quitar electrones, pero no es posible agregar o quitar protones. Aprovecho para mencionar que nunca se ha visto con detalle la estructura de un átomo. Estos dibujos de los átomos son solo modelos o representaciones gráficas que solo nos ayudan a entender el comportamiento de un átomo y por lo tanto nos han sido útiles en la física y en la química, pero no significa que literalmente tengan este aspecto. Una batería tiene dos terminales que no están conectadas entre sí. En la terminal negativa existe un exceso de electrones en sus átomos, creando un campo eléctrico negativo, y en la terminal positiva existe una carencia de electrones, creando un campo eléctrico positivo. Este desbalance crea una tensión eléctrica, llamada diferencia de potencial o voltaje, que se mide en volts, y que será más alto entre mayor sea el desbalance de cargas en sus terminales. Al conectar ambas terminales con un material conductor, los electrones, que tienen carga negativa, serán atraídos por el campo eléctrico positivo en la otra terminal, de la misma forma que los polos magnéticos opuestos se atraen y fluirán a través de la conexión. Podemos imaginar el voltaje de una batería como la fuerza que empuja a los electrones, aunque no es del todo correcto describirlo de esa manera. Una batería se considera descargada cuando se balancea la cantidad de electrones y protones de los átomos en ambas terminales, y recargar una batería esencialmente es regresar electrones a la terminal negativa. Al menos que se trate de una batería de carro que funciona bajo un principio diferente que no explicaré en este video. Debido a un error histórico, siempre se menciona que la corriente fluye de la terminal positiva a la negativa, a lo que se le llama corriente convencional, pues es como originalmente se pensaba que fluía la corriente. Sin embargo, aquí vemos que los electrones como tal fluyen de terminal negativa a terminal positiva, a lo que se le llama corriente electrónica. Para análisis de circuitos se acostumbra a usar corriente convencional, que es la que estaré manejando en este video. Un resistor es un componente por el cual puede fluir corriente eléctrica, solo con menor facilidad que a través de un material conductor. Básicamente, se utilizan en un circuito para controlar la intensidad de corriente que pasa a través del circuito, pues conectar las terminales directamente causa una corriente descontrolada que descarga la batería rápidamente o puede quemar otros componentes. La resistencia se mide en ohms. Con estos tres elementos se forma la ley de Ohm, que es la ecuación que nos dice que la corriente resultante en un circuito será proporcional al voltaje de la fuente e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. O sea, entre más voltaje, más corriente, y entre más resistencia, menos corriente. Si tenemos un circuito con una fuente de 10 volts y una resistencia de 5 ohms, se producirá una corriente de 2 amperes, que son aproximadamente 12 trillones de electrones fluyendo en un punto específico del circuito cada segundo. Un circuito en serie es un circuito con elementos conectados uno después de otro. En este caso, se generarán voltajes en dirección opuesta a la de la fuente en las terminales de los componentes, y la suma de estos voltajes es igual al voltaje de la fuente. Estos voltajes en los componentes se pueden interpretar como el esfuerzo que les toma las cargas eléctricas para pasar a través del componente, debido a su resistencia, pero no significa que estos componentes se vuelvan fuentes de voltaje. La corriente en el circuito se encuentra sumando los valores de los resistores, dándonos un resistor equivalente y usando la ley de Ohm como en el ejemplo anterior. En un circuito en paralelo, cada extremo de todos los componentes se conectan en un solo punto. En este caso, lo que se distribuye es la corriente y no el voltaje.
Para encontrar la corriente total, el resistor equivalente se calcula mediante suma de inversos, y después se aplica de nuevo la ley de Ohm. La corriente alterna se produce cuando el voltaje de la fuente está variando tal que pasa a valores negativos, cambiando su polaridad. Esto causa que la corriente en el circuito esté variando su intensidad y su dirección. En el punto 1, la fuente alcanza su voltaje máximo, en el punto 2 comienza a disminuir, en el punto 3 no hay voltaje, y en el punto 4 comienza a incrementar el voltaje negativo, lo que genera una corriente que avanza en la dirección opuesta a la corriente en los puntos 1 y 2. Por ejemplo, en Norteamérica, el voltaje en una toma común de hogar es alterno, variando en forma de onda senoidal con una amplitud aproximada de 170 volts y una frecuencia de 60 Hz, o sea, el ciclo se repite 60 veces por segundo. Sin embargo, por la magnitud variante, el voltaje no siempre se encuentra en 170 volts, por lo que se prefiere mencionar el promedio de voltaje en un semiciclo, que son los famosos 120 volts, aunque técnicamente no son volts normales, sino volts RMS. En un circuito que solo tiene resistores, la corriente en un instante específico sería igual al voltaje en ese instante dividido entre la resistencia equivalente del circuito. Cuando vemos una onda, es importante saber cuándo estamos viendo una señal eléctrica y cuándo estamos viendo una onda acústica. En una medición acústica, la línea central representa la presión atmosférica natural, la parte superior representa mayor presión por compresión de aire y la parte inferior representa menor presión por expansión de aire. Esto se puede identificar observando el eje vertical. Si muestra voltaje, se trata de una señal eléctrica, mientras que si muestra presión, se trata de una onda acústica. Con eso, concluimos este episodio. En el siguiente, hablaremos del uso del decibel y diferentes tipos de decibeles. Si disfrutaste este episodio, puedes dejar un like, un comentario y compartir a aquellos interesados. Para más contenido así, también puedes suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.